A ver, cuando pensamos en la historia, ¿qué se nos viene a la cabeza? Pues lo típico, ¿no? Una lista de batallas, de reyes, de fechas sueltas. Pero, ¿y si todo eso, desde el principio de los tiempos hasta hoy, fuese en realidad parte de una única y gran historia con un propósito? Pues esa es, ni más ni menos, la idea que vamos a explorar hoy. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Hay alguna lógica oculta detrás del auge y la caída de los imperios, de las revoluciones, de los grandes descubrimientos? ¿O es todo simplemente fruto del azar y del caos? Pues bien, la respuesta de Hegel es un no rotundo al caos. Para él, nada de lo que ha ocurrido es arbitrario. Todo, absolutamente todo, puede entenderse dentro de un proceso lógico, un proceso que avanza en una dirección muy concreta. Esta es su frase más famosa y es la llave para entenderlo todo. Lo que viene a decir es que la realidad no es un desorden, sino que tiene una estructura lógica interna. Y que la razón no es una herramienta que usamos desde fuera para analizar el mundo, sino que está dentro del propio mundo, dándole forma. Venga, vamos a desgranar esto. Empecemos por la base de todo su pensamiento. La idea de que la historia, en el fondo, tiene sentido y podemos llegar a comprenderla. Y ojo, que esto lo cambia todo. Un evento no ocurre sin más, y ya está. No. Es la consecuencia necesaria de lo que vino antes, y a la vez la condición para que ocurra lo que vendrá después. Es un desarrollo continuo donde todo está conectado. Vale, de acuerdo. Aceptemos por un momento que la historia es un proceso. Entonces la pregunta es obvia. ¿Qué es lo que la impulsa hacia adelante? ¿Cuál es ese motor? Exacto. ¿Qué fuerza hace que las sociedades no se queden quietas, que se transformen sin parar? Bueno, pues Hegel para esto tiene una respuesta muy, muy concreta. Y aquí viene el concepto clave, la dialéctica. Para Hegel, la contradicción, lejos de ser un fallo o un problema, es precisamente lo que pone todo en marcha. Es el motor mismo del progreso. Cada situación, cada época, lleva dentro la semilla de su propia superación. Mirad, con este ejemplo político se ve clarísimo. Tenemos una monarquía absoluta, en apariencia es superestable, ¿verdad? Pero dentro de ella hay una contradicción brutal, la falta de libertad de la mayoría. Y esa tensión interna es la que acaba generando la oposición, las revoluciones, que llevan a algo nuevo, a una forma de organización superior que intenta resolver ese conflicto. Y aquí entra en juego una palabra alemana fundamental para entender a Hegel: Aufhebung. Es un poco difícil de traducir porque significa tres cosas a la vez: suprimir, conservar y elevar. O sea, el cambio histórico no es una demolición y punto. La nueva etapa coge lo que valía de la anterior, supera sus limitaciones y lo lleva a un nivel superior. Es una transformación, no una simple destrucción. Perfecto. Ya tenemos el cómo avanza la historia, con la dialéctica. Pero ahora falta el hacia dónde. ¿Cuál es el objetivo de todo este movimiento? ¿Qué es lo que está progresando en realidad? Porque claro, si hay un proceso, algo tiene que estar desarrollándose en él. No puede ser un movimiento al azar, sin dirección ni sentido. Y la respuesta de Hegel es el espíritu. Pero cuidado, no pensemos en fantasmas ni en nada religioso. Cuando Hegel dice espíritu o Geist en alemán, se refiere a la conciencia colectiva de la humanidad. Es nuestra razón, nuestra cultura, nuestras leyes, nuestro arte, todo eso que va creciendo y madurando con el tiempo. La historia para él es como la biografía de este espíritu. Y mirad, esta línea temporal lo resume de una forma genial. La historia, para Hegel, es en el fondo la historia de cómo la humanidad va tomando conciencia de la libertad. Empezamos en los antiguos imperios, donde se pensaba que solo una persona era libre, el déspota. Luego, en Grecia y Roma, ya eran algunos los libres, pero claro, había esclavos. Y finalmente llegamos al mundo moderno, donde se asienta el principio de que todos, en esencia, somos libres. Es un progreso clarísimo. Claro. Todo esto nos lleva de cabeza a una de sus ideas más famosas y probablemente la más malinterpretada de todas, el famoso fin de la historia. ¿Qué quería decir de verdad con eso? Vamos a aclararlo bien, porque es clave. Cuando Hegel habla del fin de la historia, no quiere decir que ya no vayan a pasar más cosas, para nada. Significa que el proceso fundamental, el desarrollo de ese principio de libertad, ha llegado a su culminación. O sea, para él, este fin se consigue cuando se crea una sociedad, el Estado moderno y racional, donde la libertad ya no es solo una aspiración, sino una realidad organizada a través de leyes e instituciones que la garantizan para todos. El motor principal que movía la historia ha llegado, digamos, a su destino. El principio fundamental ya está sentado.
Y bueno, el impacto de estas ideas fue tremendo, tan potente que no solo inspiró a muchísimos seguidores, sino que marcó el terreno de juego incluso para sus mayores críticos. Tuvieron que pensar dentro de su marco, aunque fuera para contradecirlo. Y el mejor ejemplo de esto, sin ninguna duda, es Karl Marx. Es imposible entender a Marx sin tener a Hegel detrás. Marx, en cierto modo, es un hegeliano que le da la vuelta por completo a su maestro. Mirad esta tabla, porque es increíblemente reveladora. Marx coge la estructura de Hegel y la mantiene casi intacta, un proceso histórico movido por contradicciones que avanza hacia un fin. Pero le cambia el motor. Donde Hegel ponía las ideas, el espíritu, Marx pone la economía. Donde Hegel veía un conflicto de conceptos, Marx ve la lucha de clases. La carcasa es hegeliana, el contenido es materialista. Al final, nos guste más o menos su sistema, estemos de acuerdo o no, el gran legado de Hegel es este. Nos legó la idea de que la historia no es un simple ruido, una acumulación de hechos sin sentido, sino que es un relato coherente, una narración con un argumento que podemos intentar entender. Y con esto cerramos. Si aceptamos la premisa de Hegel, si la historia de verdad tiene una estructura racional, ¿qué implica eso sobre nuestro papel en ella? De repente ya no somos meros espectadores de eventos aleatorios, sino participantes en un capítulo de un largo proceso racional. Una idea, como poco, que da mucho que pensar.